Huyó porque se negaba a ser entregada a un hombre cruel, demasiado mayor para ser su marido. Esa noche, creyendo que corría hacia los brazos del gran amor de su vida, descubrió algo peor que el rechazo. Escuchó por casualidad los crueles planes, las mentiras y todo lo que él pensaba realmente de ella. Traicionada, humillada y sin salida, creyó que lo había perdido todo hasta que se topó con un desconocido en la oscuridad. En un acto de desesperación hizo lo impensable. Le pidió a ese hombre que se casara con ella, sin imaginar que estaba ofreciendo su vida al rey Alfa de otro reino, el más poderoso, el más codiciado, el más peligroso de todos. La decisión de huir no había nacido del valor, había nacido de la desesperación. Ariel se miró en el espejo de sus aposentos, con los dedos temblorosos mientras se colocaba la última joya en su cabello castaño, que caía en ondas sobre sus hombros. El reflejo que la miraba no parecía el suyo. Esa mujer de ojos rojos e hinchados, piel demasiado pálida, labios apretados en una delgada línea de determinación. Esa no era Lady Ariel de Valamore, la obediente hija de Lord Cedric de Valoria. Era una desconocida desesperada. En 3 días perteneceré a Lord Bartholomew. El pensamiento la golpeó como siempre. Ahora, un golpe brutal que le robaba el aire de los pulmones. 3 días, 72 horas hasta que su padre la entregara como ganado preciado a un hombre lo suficientemente mayor como para ser su abuelo, cuyas manos sucias y sudorosas le habían tocado la cara durante la cena de compromiso, como si ya tuviera derecho a tocar lo que quisiera. La forma en que su mirada había recorrido su cuerpo con calculada posesión le había revolcado el estómago. Sobrevivirás a esto, había pensado aquella noche, encerrada en sus aposentos. Muchas mujeres sobreviven, pero sobrevivir no era vivir. Y Ariel había saboreado lo que significaba vivir durante aquellos meses secretos con Thomas. Los recuerdos llegaron sin permiso, como siempre. Thomas sonriéndole en los jardines a la luz de la luna, con los dedos entrelazados mientras caminaban entre los rosales. Thomas susurrándole promesas al oído durante los besos robados detrás de los establos. Thomas escribiéndole cartas que ella escondía entre las páginas de los libros. Palabras de amor que le aceleraban el corazón cada vez que las releía. Huyamos, le había escrito en su última carta 3 semanas antes de que se anunciara el compromiso. Encontraré la manera. Confía en mí. Y ella había confiado en él. Dios mío, cómo había confiado en él. El sonido de pasos en el pasillo la hizo enderezar los hombros. La criada más joven, Eliza, la que había aceptado ayudarla por pura compasión y por la promesa de una pequeña fortuna cuando todo hubiera terminado, entró en las habitaciones llevando una bandeja con té que ninguna de las dos iba a tocar. Los guardias de la torre este cambiarán de turno en 1 hora, susurró Eliza, con los ojos nerviosos fijos en la puerta cerrada. Tendrás 15 minutos, quizá menos, para cruzar el pasillo de los sirvientes y descender a los túneles. Ariel asintió con la cabeza, con la garganta demasiado apretada para hablar. 15 minutos entre el encarcelamiento y la libertad, entre una vida que la asfixiaba y la oportunidad de volver a respirar. Y Thomas. Su voz sonó más débil de lo que pretendía. ¿Le entregaste mi mensaje? Sí, se lo entregué personalmente esta mañana. Dijo que esperará en la taberna a las afueras del pueblo, tal y como le pediste. El alivio y la ansiedad se mezclaron en el pecho de Ariel en cálidas oleadas. Él estará allí, me ama, esto funcionará. Pero una pequeña voz, la que había estado silenciando durante semanas, le susurró traicioneramente. ¿Y si no es así? Ariel apartó ese pensamiento con fuerza. No podía permitirse dudar ahora. No después de semanas planificando cada detalle, memorizando cada patrulla de los guardias, reuniendo cada moneda de oro y cada joya que había logrado esconder. La bolsa de terciopelo que descansaba pesadamente contra su cintura bajo la capa oscura era prueba de su determinación. Era todo lo que poseía en el mundo, toda su riqueza acumulada desde la infancia. Y se lo daría todo. Cada moneda, cada joya, porque sin Thomas ese oro no valía nada. Mi señora, Eliza le tocó el brazo con delicadeza. Aún está a tiempo de cambiar de opinión. Si tu padre se entera,
Si los guardias te atrapan, entonces también me atraparán a mí. Las palabras salieron firmes, más firmes de lo que Ariel se sentía. Pero tengo que intentarlo, Elisa. Tengo que al menos intentar elegir mi propio destino, aunque solo sea por una noche. La criada asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Y que el amor que buscas sea verdadero. Que sea verdadero. Las palabras resonaban en la mente de Ariel mientras esperaba. Cada minuto se hacía tan largo como los nuestros. Repasó mentalmente el camino a través de los túneles de los sirvientes, esos pasadizos estrechos y polvorientos que había descubierto de niña durante sus exploraciones, que su institutriz habría considerado impropias para una joven. ¿Cuántas veces se había escondido allí, fingiendo ser una aventurera que escapaba de dragones imaginarios? Nunca había pensado que algún día utilizaría esos túneles para escapar de un dragón real, uno con el rostro de su propio padre. Lord Cedric de Valamor no era un hombre cruel por naturaleza. No golpeaba a sus sirvientes, no gobernaba con una tiranía evidente, pero su ambición era fría y calculadora, y su única hija siempre había sido, a sus ojos, una herramienta política para utilizar en el momento adecuado. El matrimonio con Lord Bartholomew le reportaría tierras, influencia y una alianza que reforzaría la posición de Valamor entre los reinos del norte. La ira ardía en el pecho de Ariel, apartando temporalmente el miedo. Había pasado 20 años siendo moldeada, preparada y pulida para este preciso fin. Lecciones de etiqueta, clases de baile, formación en administración doméstica, todo para que pudiera ser la esposa perfecta para cualquier noble que su padre eligiera. Pero nadie le había preguntado nunca qué quería ella. A nadie le importaba que su corazón perteneciera a otra persona. Un suave golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Elisa entró de nuevo, con el rostro pálido. «Es la hora, mi señora. Los guardias acaban de partir hacia la torre este. Es hora de elegir». Ariel se puso de pie, con las piernas temblorosas, pero funcionales. Cogió la capa oscura y se colocó la capucha sobre la cabeza hasta que solo se le veía el rostro. La bolsa de terciopelo golpeaba su muslo con cada movimiento, recordándole el peso de su decisión. Eliza apretó con fuerza las manos de la doncella. «Gracias por todo. Cuando Thomas y yo estemos a salvo, te enviaré el pago que te prometí. Solo manténgase a salvo, mi señora. Solo sea feliz». No hubo más palabras. Ariel siguió a Elisa por los silenciosos pasillos del castillo, cada paso medido y cuidadoso. Los sonidos familiares de la noche la rodeaban, el crepitar lejano de las chimeneas, el murmullo de las voces de los sirvientes, el aullido solitario del viento contra las ventanas de piedra. «Echaré de menos esto», pensó con sorpresa. Este lugar, esta vida, a pesar de todo, pero la sensación de pérdida ya se mezclaba con el alivio cuando finalmente llegaron a la entrada de los túneles de los sirvientes, ocultos detrás de un tapiz descolorido en un pasillo poco utilizado. Elisa apartó la pesada tela, dejando al descubierto la vieja puerta de madera que crujió al abrirse. 15 minutos, susurró la criada con urgencia. No más. Después de eso los guardias volverán. Ariel asintió y entró en la oscuridad de los túneles. El túnel era estrecho y sofocante. El polvo antiguo se le pegaba a la piel. Las frías piedras le arañaban los dedos mientras avanzaba apresuradamente. Su corazón latía tan fuerte que parecía delatar su huida. No se detuvo. No pensó. Simplemente siguió adelante. Los túneles finalmente desembocaban en una salida oculta cerca de los establos exteriores, lejos de la vista de los guardias principales. Ariel empujó la puerta y el aire fresco de la noche la golpeó como una bofetada, trayendo consigo el olor a heno y caballos. Libertad. Las calles empedradas del pueblo estaban desiertas a esa hora. La mayoría de las familias ya se habían reunido en sus casas. Ariel mantuvo la capucha baja sobre su rostro, sus pasos rápidos incluso con zapatos delicados que no estaban hechos para correr. La taberna se encontraba en las afueras del pueblo, donde los viajeros paraban antes de continuar hacia el norte. Un lugar perfecto para que dos personas desaparecieran sin muchas preguntas. Thomas estaría allí, lo había prometido.
Las cálidas luces de la taberna aparecieron delante de ella, con voces y risas que se escapaban por las ventanas. Ariel aminoró el paso, obligándose a respirar con más calma. No podía entrar con aspecto de loca desesperada, aunque eso era exactamente lo que se sentía. Su mano tocó una vez más la bolsa de terciopelo, sintiendo su reconfortante peso. Esto funcionará. Le daré el dinero. Huiríamos antes del amanecer y mañana estaríamos lo suficientemente lejos como para que mi padre nunca nos encontrara. Empujó la puerta de la taberna. Lo primero que la golpeó fue el calor, el olor a cerveza, humo y cuerpos sudorosos. La taberna estaba llena para ser una noche entre semana. Las mesas estaban llenas de hombres jugando a los dados y compartiendo jarras. Unas pocas mujeres servían bebidas con sonrisas cansadas. Nadie miró dos veces a la figura encapuchada que entró. Los ojos de Ariel recorrieron la sala, buscando. ¿Dónde está? ¿Dónde? Y entonces lo vio. Thomas estaba sentado en un rincón oscuro, su familiar figura inclinada sobre una mesa con otros dos hombres. La sonrisa en su rostro era amplia, animada de una manera que Ariel rara vez veía. Vino, realmente vino. Pero el alivio fue rápidamente reemplazado por la confusión. Trajo a otras personas. ¿Por qué? La inquietud creció en su pecho. Se suponía que debían huir inmediatamente. No había tiempo para conversaciones sociales. Cada minuto que pasaba allí era otro minuto para que los guardias descubrieran su ausencia. Quizás sean personas que nos ayudarán. Intentó convencerse a sí misma. Quizás él organizó el transporte o... Pero algo en su lenguaje corporal no estaba bien. Demasiado relajado, demasiado seguro, como alguien que no tiene ninguna prisa. Ariel comenzó a moverse hacia él, pero sus instintos la hicieron dudar. En lugar de eso se deslizó entre las mesas, manteniéndose en las sombras, acercándose desde un ángulo diferente, desde donde podía oírlos sin ser vista, solo para estar segura, solo para entender lo que estaba pasando. Tenía que ser su imaginación. Tenían que ser sus nervios los que le hacían ver problemas donde no los había. Al principio, las voces le llegaban fragmentadas, perdidas entre el ruido general de la taberna. Luego se acercó más, escondiéndose detrás de un grueso pilar de madera. Y las palabras de Thomas la golpearon como golpes físicos. Ya debería estar en camino, decía, comprobando la posición de la luna a través de la ventana. Probablemente arrastrándose por los túneles del castillo en este mismo momento, creyéndose muy lista. Uno de los hombres se rió, un sonido áspero que le revolvió el estómago a Ariel. Y ella realmente cree que vas a huir con ella, un hombre lobo común con la hija de Lord Cedric. Lo cree. Thomas se recostó en su silla con una amplia y cruel sonrisa. Está completamente convencida. Deberías haber visto cómo me miraba durante nuestras reuniones secretas, como si fuera algún tipo de héroe romántico de sus estúpidos libros. Thomas, sálvame. Thomas, llévame lejos. Thomas, te amo. Imitó su voz, aguda y quejumbrosa, y los hombres estallaron en una carcajada que pareció resonar directamente en los huesos de Ariel. No, esto no puede estar pasando. El hombre mayor se secó las lágrimas de risa de los ojos, así que el plan sigue siendo el mismo. Te ayudamos a escapar con ella. Te sacamos del pueblo como acordamos. Exactamente. Thomas dio un sorbo de cerveza con satisfacción. Nos escoltaréis por las carreteras del norte como guardias contratados que nos protegen. Parecerá legítimo. El tonto se sentirá seguro, incluso protegido. ¿Y cuando lleguemos al bosque de Thornwood? Preguntó el joven, inclinándose hacia adelante con morboso interés. La sonrisa de Thomas se amplió, depredadora y cruel. Entonces haremos exactamente lo que habíamos planeado. Cogeré todo su oro, todas las joyas que esa noble mocosa malcriada ha estado acumulando durante años, y los tres nos repartiremos la fortuna. Luego la dejaremos allí sola y sin nada, lo suficientemente lejos de casa como para que no pueda regresar fácilmente. Una fortuna dividida en tres partes, murmuró el hombre mayor, con los ojos brillantes de codicia. Suficiente para que cada uno de nosotros viva cómodamente durante años. Mucho más que eso, amigo mío.
Thomas levantó su copa en un brindis burlón. Joyas de una casa noble, oro acumulado desde la infancia. Estamos hablando de riqueza suficiente para comprar tierras, montar negocios, vivir como señores en cualquier pueblo que elijamos. Y lo único que tenemos que hacer es fingir que ayudamos a una tonta enamorada durante unas horas. Y si después causa problemas, si se lo cuenta a alguien, Thomas se encogió de hombros con cruel indiferencia. ¿Quién la creerá? Una noble desesperada que huyó de casa para encontrarse con su amante y fue abandonada en el bosque. Pensarán que ha perdido la cabeza por la vergüenza. E incluso si alguien la creyera, los tres estaríamos demasiado lejos para que nos encontraran, con suficiente dinero para desaparecer en reinos diferentes si fuera necesario. Volvió a comprobar la posición de la luna, calculando el tiempo. Ella debería llegar en cualquier momento. No puedo esperar a ver esa mirada enamorada en esos ojos tontos cuando aparezca preocupado por nuestra gran escapada romántica. Será casi demasiado entretenido. Los tres hombres se rieron, un sonido bajo y conspirador que se mezcló con el ruido de la taberna. Las piernas de Ariel casi se le doblaron. Tuvo que apoyarse en el pilar para no caerse. Se tapó la boca con la mano para ahogar cualquier sonido que pudiera escapar. Meses desperdiciados. Su mente luchaba por procesar, por comprender. Los besos, las promesas, las cartas que había guardado contra su corazón. Todo mentiras, todo un plan cuidadosamente elaborado para robarle su fortuna. Y lo peor era que él no había estado solo. Había cómplices, un plan elaborado. El dolor era físico, un peso aplastante en el pecho que le impedía respirar. Las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo con furia. No aquí, no delante de ellos. Tenía que irse, tenía que escapar antes de perder completamente el control, antes de que Thomas la viera y pusiera en marcha ese cruel plan. Pero cuando dio un paso atrás, el mundo giró peligrosamente. La traición, la humillación, la renovada desesperación de darse cuenta de que estaba de vuelta al principio, sin un plan, sin ayuda, sin joyas. Ariel miró la bolsa de terciopelo que aún llevaba atada a la cintura. Todo lo que poseía en el mundo. La fortuna que Thomas y sus cómplices planeaban robarle con falsas sonrisas y una elaborada actuación de fuga romántica. No, el dolor comenzó a convertirse en otra cosa. Algo más frío, una ira más aguda. Una ira pura y ardiente que secó sus lágrimas y endureció algo dentro de ella. No me tendrán, ni mi dinero, ni mi continua humillación, ni la satisfacción de dejarme destrozada en un bosque. Pero, ¿qué haría ahora? ¿Volver al castillo? ¿Afrontar el matrimonio con Bartholomew sin salida? La idea le provocó náuseas. Tenía que haber otra manera. Se dio la vuelta y caminó a ciegas hacia la puerta de la taberna. Necesitaba pensar, respirar, encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. Las joyas aún estaban con ella. Eso significaba que aún tenía opciones. Aún tenía alguna forma de comprar su libertad. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Cuando el único plan que tenía acababa de revelarse, no solo como una mentira, sino como una trampa cruel. Las lágrimas volvieron, silenciosas y calientes, corriendo por su rostro mientras empujaba la puerta y salía al aire frío de la noche. El mundo exterior le parecía demasiado brillante, demasiado real. La luna demasiado luminosa para la oscuridad que consumía su pecho. Ariel comenzó a caminar sin rumbo. Simplemente necesitaba moverse. Necesitaba poner distancia entre ella y esas voces que se reían de su ingenuidad, que tramaban su ruina. Pero sus pies tropezaron con las piedras irregulares de la calle. Las lágrimas le nublaban la vista, impidiéndole ver con claridad. Fue entonces cuando chocó con alguien. El impacto fue fuerte, lo suficiente como para hacerla perder el equilibrio. Iba a caer, iba a derrumbarse por completo. Pero una mano la agarró con firmeza por el brazo, deteniendo su caída. «Espera». La voz era grave, autoritaria, con un tono de autoridad que hizo que Ariel se quedara paralizada instintivamente. Pero también había algo más en ella. Una inesperada suavidad que contrastaba con la firmeza del agarre. «Por favor». Su propia voz sonó quebrada, desesperada.
Por favor, déjame ir. Tengo que irme. Intentó liberar su brazo, pero la mano no la soltó. No le hacía daño, no era violenta, pero era firme, inamovible. ¿Estás llorando? No era una pregunta, era una observación afirmada con absoluta certeza. Riel mantuvo los ojos bien cerrados, negándose a mirar a quien la sostenía. Eso no es asunto tuyo. Por favor, necesito mirarte. Había una orden en esas palabras, pero también algo que sonaba genuinamente preocupado. Los dedos tocaron suavemente debajo de su barbilla, aplicando una ligera presión para levantar su rostro. Durante un largo momento, Ariel se resistió. Mantuvo los ojos cerrados. Apartó la cara tanto como pudo de ese toque suave pero insistente. Pero finalmente, demasiado agotada para seguir luchando, cedió. Abrió los ojos. El hombre que tenía delante le robó el aliento. Era alto, fácilmente una cabeza, y media más que ella, con hombros anchos que llenaban el elegante abrigo que llevaba. Pero fueron sus ojos los que la cautivaron. Ámbar puro que brillaba a la luz de las antorchas de la calle como oro fundido, estudiando su rostro con una intensidad que le hizo olvidar respirar. Tenía el pelo rubio que le caía sobre los hombros, y había algo en la forma en que la sostenía, en la forma en que se mantenía de pie con absoluta confianza en su propia fuerza, que denotaba nobleza. ¿Quién es este hombre? ¿Qué ha pasado?, volvió a preguntar, ahora con voz más baja, casi suave, y tal vez fuera la conmoción por la traición de Thomas, que aún le quemaba por dentro. Tal vez fuera la desesperación de no tener a dónde ir, de no tener nada más que hacer. Quizás era simplemente que este desconocido la miraba como si realmente le importara la respuesta, cuando su propio padre nunca se había preocupado lo suficiente como para preguntarle si quería el matrimonio concertado. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Ha pasado», susurró, con la voz entrecortada. «Ha pasado algo terrible». Él no respondió inmediatamente, solo esperó, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo para escuchar los problemas de una desconocida que lloraba en la calle. Y ella simplemente se derrumbó. Pensaba que me quería. Las palabras salieron a borbotones, desesperadas, y las lágrimas comenzaron a caer libremente. Lo arriesgué todo, todo. Planifiqué mi fuga durante semanas, reuní todas las monedas que tenía, todas las joyas, y vine aquí para encontrarme con él, para huir con él, porque prefiero morir libre que vivir como propiedad de un hombre al que desprecio. Sollozó, secándose las lágrimas con furia. Pero siguieron llegando, y él estaba allí con otros 2 hombres planeándolo todo. Iban a fingir que me ayudaban a escapar, a hacerme sentir segura, y luego me robarían. Me quitarían todo mi dinero y me abandonarían en algún bosque lejano, riéndose de mí, llamándome tonta, diciendo que era ingenua y mimada. Todo era una mentira. Cada promesa, cada beso, cada carta, todo era solo una elaborada trampa para robarme. Lo mío. La idea golpeó a Archer como un rayo en el momento en que la atrapó, impidiendo que cayera. Instantánea, primitiva, absoluta. No debería haber estado en ese pueblo esa noche. Debería haber estado en el campamento con su séquito, preparándose para la negociación formal que comenzaría al amanecer. Pero la idea de pasar una noche más sofocado por el peso de la corona, las expectativas, el constante esfuerzo que exigía ser rey, había sido demasiado. Así que se había escapado. Vestido con ropa sencilla, aunque inconfundiblemente elegante para cualquier ojo atento, solo quería caminar, respirar, ser un hombre durante unas horas antes de que el papel de Ray Archer de Thornhaven lo volviera a engullir. Y entonces ella chocó con él. La bestia que había en su interior reconoció algo en ella antes de que su mente consciente pudiera darse cuenta. Y cuando ella finalmente abrió los ojos, esos profundos ojos marrones, magullados y llenos de un dolor tan crudo, algo en él simplemente supo. Ella es mi compañera. ¿Qué ha pasado?, se oyó preguntar, con una voz más baja y suave de lo que pretendía. Y ella se derrumbó. Las palabras salieron a borbotones en un torrente desesperado. La traición, el hombre que había fingido amarla solo para robarle su fortuna,
los cómplices que planeaban abandonarla en algún bosque lejano, el matrimonio forzado que le esperaba en 3 días. Con cada palabra, la ira de Archer crecía, ardiente, peligrosa. El gruñido que tragó en la garganta habría hecho huir a los hombres. Sus dedos se tensaron ligeramente alrededor de su brazo. No lo suficiente como para hacerle daño, pero sí lo suficiente para que la bestia que llevaba dentro sintiera que estaba sujetando lo que era suyo. ¿Quién se atrevía a ponerle las manos encima? ¿Quién se atrevía a planear hacerle daño? Pero se controló. Obligó a todos sus músculos a relajarse. Obligó a su voz a mantener la calma mientras la dejaba desahogarse. Porque ella estaba destrozada, vulnerable, y presionarla ahora, incluso para protegerla, sería solo otra forma de quitarle sus opciones. Es valiente, pensó, con una mezcla de admiración y furia. Desesperada, pero increíblemente valiente. Cuando ella finalmente se detuvo, secándose las lágrimas con movimientos furiosos y frenéticos, él simplemente siguió abrazándola. Dejó que su presencia fuera un ancla, esperó, y fue ella quien rompió el silencio de una manera que él nunca hubiera imaginado. «No puedes ayudarme». Las palabras salieron como una súplica disfrazada de resignación. «No tengo a dónde ir. Nada excepto…» Tocó la bolsa que llevaba en la cintura. «Excepto esto». Archer observó en silencio, tratando de entender a dónde quería llegar. «Es oro, joyas, todo lo que tengo en este mundo». Nuevas lágrimas resbalaron por sus mejillas. Iba a dárselo todo a él, a ese mentiroso. «Y ahora no sé qué hacer. Mi padre me encontrará cuando salga el sol, y en 3 días estaré encadenada al señor Bartholomew». Levantó la vista y Archer vio el momento exacto en que la desesperación se convirtió en una determinación temeraria. «Pero tú», susurró, estudiándolo, «eres un noble. Tu porte, tu vestimenta, tu influencia». Sus manos se dirigieron a la bolsa y Archer observó, atónito, incrédulo, mientras ella la desataba. La luz de la antorcha brilló sobre el oro cuando ella la abrió y se la ofreció con manos temblorosas. «¿Qué es ella?» «Tengo una fortuna». Su voz se fortaleció entre las lágrimas y «te lo daré todo». Respiró hondo y levantó la barbilla. «Si te casas conmigo». La sorpresa fue total. «Me está pidiendo que me case con ella. Esta mujer está intentando comprarme». Archer miró la bolsa y luego volvió a mirar a sus ojos, brillantes por las lágrimas, pero iluminados por un valor desesperado que era a la vez quebrado e inquebrantable. «Mi compañera me ofrece oro para comprarme como marido». La ironía era tan perfecta que tuvo que luchar para no reírse. «Por favor», continuó ella, interpretando su silencio como una negativa. «Sé que suena descabellado, una desconocida ofreciendo dinero para casarse con ella, pero no tengo otra opción. Si ya estoy casada, si ya tengo marido, mi padre no puede obligarme. El contrato con Bartholomew quedará sin efecto». Las lágrimas seguían cayendo, pero su determinación era absoluta. La habían traicionado, pero no se rendía. Estaba luchando. Y entonces Archer empezó a reír. No muy fuerte, ni con crueldad, solo un sonido grave de auténtica diversión. «¿Por qué te ríes?» La ofensa se sumó a su confusión. «No me río de ti. Es solo la ironía». Cogió la bolsa y la forma despreocupada en que la sostenía, como si el peso no significara nada, debería haber sido una pista. «Y si te dijera que hay algo más permanente que el matrimonio, algo que garantiza que nadie, ni tu padre, ni este Lord Bartholomew, ni ningún otro hombre, pueda reclamarte jamás?» Ella parpadeó. «Más permanente que el matrimonio. Entre nuestra gente existe el vínculo de reclamación». Su voz se apagó, cargada de significado. Una conexión que va más allá de los papeles y los votos, reconocida por encima de cualquier ley noble. Una vez establecido, nadie puede deshacerlo. Sus ojos se agrandaron. «Reconocimiento, el vínculo de reclamación», repitió, con voz débil. «Mi abuela contaba historias sobre los antiguos vínculos, sobre cómo en el pasado los hombres lobos se reclamaban unos a otros a través de la luna y la sangre. Decía que era una ley por encima de cualquier matrimonio, que trascendía los acuerdos nobles».
Ariel hizo una pausa. Pero yo pensaba que era una leyenda. No es una leyenda. Simplemente se ha vuelto poco común. Ella lo estudió. ¿Y tú sabes cómo crearlo? Sí, dijo él. Mi abuela decía que solo los alfas de sangre pura aún conservaban ese conocimiento. El asombro se apoderó de su voz. ¿Eres un alfa? No era una pregunta. Sí. Ariel miró la bolsa y luego a él. Entonces hizo las preguntas que demostraban que su mente aún funcionaba. ¿Este vínculo realmente anula el matrimonio con Bartholomew? Mi padre no tendría el poder de alejarme de ti. El vínculo anula cualquier acuerdo humano. En el momento en que se complete, estarás bajo mi protección. Tu padre no tendrá poder legal para obligarte. El contrato con Bartholomew quedará sin efecto. Ella lo procesó, sopesándolo. No era una decisión impulsiva, era una elección consciente. Y el vínculo es permanente, dijo lentamente. Mi abuela decía que, una vez creado, no se podía romper, que unía a dos personas para siempre. Sí, él no le mentiría. Ariel lo miró fijamente durante un largo momento. Un arquero observaba la batalla que se libraba en su interior, el miedo luchando con la necesidad, la duda con el valor. Temía cambiar una prisión por otra. Temía que este poderoso alfa se convirtiera en otro tipo de cadena. Pero lo miró a los ojos y vio algo que la traición de Thomas casi había destruido. Honestidad, certeza sin engaños. Y aún así, ella eligió. Acepto, dijo con firmeza. Tiene que ser mi elección. No puedo ser obligada a nada más. Necesito ofrecer algo para que sea una transacción en la que yo tenga el poder, tan decidida a mantener su dignidad. Entonces acepto lo que me ofreces, no porque lo necesite, sino porque ofrecerlo es importante para ti. La esperanza brilló. Entonces crearás el vínculo. Sí, pero solo si lo repites cuando estés más tranquila. Archer le acarició suavemente la cara. No te atraparé en otra jaula. Necesito que estés segura, no solo desesperada. Ella le miró a los ojos, respiró, y cuando habló, había una fuerza absoluta en su voz. Estoy segura. Quiero esto para mí. Entonces ven, Archer la guió por la calle. Cuando pasaron por un callejón, se detuvo, con la mirada fija en las sombras. Marcus, una figura salió, irradiando poder y lealtad. Reúne a dos guardias, el claro al norte. Necesitamos testigos. Marcus miró de Archer a Ariel, con los ojos muy abiertos. Majestad, vayan ustedes. Es una orden. Marcus desapareció. Ariel miró a Archer, casi ahogándose con la palabra. Majestad, ¿por qué lo ha hecho? La mirada que Archer le dirigió era de puro control. Dominante, pero no amenazante. Marcus tiene hábitos formales. Ignóralo. Pero ella no lo ignoró. Su Majestad. La palabra sembró semillas de preguntas. El claro se abrió bajo la luna llena, bañado en plata. Marcus esperaba con dos guardias. Archer volvió a centrar su atención en Ariel. El vínculo se creará a través de un mordisco. Será aquí. Tocó ligeramente el lugar donde su cuello se unía con el hombro. El lugar que nuestra gente reconoce. Mi abuela lo describió. Ariel murmuró. Dijo que era íntimo. Sentirás mis instintos, mis emociones, y yo sentiré los tuyos. Profundamente y para siempre. Ella respiró hondo para tranquilizarse. ¿Y de verdad quieres hacer esto? Sí. A través del contacto, sintió una certeza absoluta. Entonces hazlo. Yo elijo esto. Archer se acercó. Sus manos se posaron sobre los hombros de ella. Última oportunidad. No voy a cambiar de opinión. Cumple tu parte. Él sonrió y luego apartó el cabello de ella. La luz de la luna bañaba su piel, convirtiéndola en plata viva. El aire se espesó, cargado de algo antiguo y poderoso. Bajo la luna, te reclamo. Y la mordió. El mundo explotó. Sumeriel jadeó, no por el dolor, sino por la sensación. El calor surgió del lugar donde la mordió, extendiéndose como fuego fundido por sus venas. Todo su cuerpo cobró vida de una forma que ella no entendía. Los sonidos se agudizaron. Podía oír el viento susurrando secretos a través de las hojas, su aliento contra su piel, el latido de dos corazones. Dos, cada vez más cercanos, hundiéndose hasta que no pudo distinguir cuál era el suyo.
Y entonces llegó la ola de emociones que no eran suyas. Una satisfacción feroz, una protección absoluta, una posesividad primitiva que debería haberla asustado, pero que de alguna manera la hacía sentir segura, como si por fin alguien la viera como algo precioso. Cuando Archer se apartó, lamiendo la herida, Ariel respiraba con dificultad. El mundo había cambiado. Los colores eran más brillantes, los sonidos más claros, y él, su presencia, un pulso constante dentro de ella como un segundo corazón. ¿Qué? Su voz falló, su mano voló a su cuello. ¿Eres tú? El vínculo, mis emociones, y siento las tuyas. Era cierto, a través de la conexión, sentía su certeza, su fuerza y algo posesivo que debería haberla asustado, pero que la hacía sentir segura de una manera que nunca antes había sentido. Cerró los ojos, ordenando el caos. El dolor de la traición de Thomas seguía ahí, crudo, pero también había alivio. El peso aplastante se alivió y apareció la esperanza. Intenso, susurró. Te acostumbrarás. Abrió los ojos y se encontró con los suyos a través del vínculo. Sintió que algo en él se calmaba, como si su mirada le trajera una profunda paz. Funcionó. Mi padre ya no puede obligarme. No, nadie puede. Eres libre. ¿Libre? Las lágrimas le quemaban. No por el dolor, sino por un alivio tan intenso que le dolía de otra manera. Yo elegí esto y funcionó. Archer la atrajo hacia él. Fuiste valiente y nunca volverás a estar sola. ¿Qué hacemos ahora? Archer estudió su rostro. Había tanto que aprendería mañana. Marcus y los guardias te acompañarán de vuelta, pero nos veremos muy pronto, antes de lo que crees. Y cuando eso ocurra, hizo una pausa, con una sonrisa misteriosa en los labios. Muchas cosas cambiarán. Le tomó las manos y las apretó con fuerza. Has tomado la decisión correcta. Confía en ello. Y confía en que, independientemente de lo que descubras mañana, yo siempre estaré de tu lado. La intensidad de sus palabras la hizo estremecerse. A través del vínculo, sintió capas de significado que no podía descifrar. Confío en ti. Sus palabras atravesaron a Archer como una espada bendita. Confianza. Después de haber sido traicionada tan brutalmente, lo miró con ojos limpios, sin darse cuenta de que lo que los unía iba mucho más allá del vínculo que acababan de formar. Ella no lo reconocía. Todavía no. Su corazón había estado tan fijado en ese miserable Thomas, tan destrozado por la traición, que cuando sus instintos primarios gritaron «aparea» en el momento en que se tocaron, ella estaba demasiado cegada por el dolor para oírlo, para sentir la llamada que resonaba en cada fibra de su ser. Ella es mi luna, y no tiene ni idea. La ironía era casi poética. Ella había ofrecido oro para comprar un marido por conveniencia, sin darse cuenta de que estaba ofreciendo tesoros a un hombre que ya consideraba cada uno de sus respiros más valioso que todos los reinos del mundo. Pero él esperaría. Dejaría que ella lo descubriera a su debido tiempo. El mañana traería suficientes revelaciones, su identidad, su reino, el peso de la corona que llevaba. Ella no necesitaba la carga adicional de saber que el destino la había atado a él antes de que pudiera siquiera elegir. Primero, necesitaba curarse. Entonces, vería lo que él había visto desde el principio. Marcus se acercó. «Mi señora, tenemos que irnos». Ella dudó. «Ni siquiera sé tu nombre». Archer sonrió prometiendo sorpresas. «Lo sabrás mañana. Por ahora, descansa». El viaje de vuelta le pareció surrealista. Marcus y los guardias trataban a Ariel con una reverencia que la dejaba confundida. ¿Por qué me miran así? A través del vínculo, sentía a Archer a distancia. Satisfacción, certeza, protección feroz y paz. De vuelta en el castillo, Ariel se tumbó, con la mano tocando la marca. A través del vínculo podía sentir a Archer, sólido como una roca. ¿Quién eres? ¿Por qué todos te tratan así? ¿Por qué Marcus te llama Su Majestad? Pero las preguntas podían esperar. La marca latía bajo sus dedos y por primera vez en semanas, Ariel durmió sin miedo. El amanecer llegó demasiado pronto. Ariel se despertó con el suave toque de Elisa que le sacudía el hombro. La voz de la doncella denotaba urgencia. «Mi señora debe despertarse.
Su padre exige su presencia en el gran salón inmediatamente. El corazón de Ariel dio un vuelco, pero entonces, a través del vínculo, sintió algo, una presencia tranquila y sólida que latía con absoluta certeza. Archer. Incluso a distancia, la conexión entre ellos era un ancla. ¿Por qué?, preguntó Ariel, incorporándose. ¿Qué ha pasado? Eliza parecía nerviosa, retorciendo el delantal entre sus manos. Hay un visitante importante. Han convocado a todos los nobles del castillo. Su padre dice que es un asunto de suma importancia diplomática. ¿Cuánto tiempo tengo? Media hora como máximo. Su padre está muy agitado, mi señora. Nunca lo había visto así. Ágiel asintió, levantándose ya. Su mano se llevó instintivamente al cuello, tocando la marca que aún latía con calor. A través del contacto, sintió otra oleada del vínculo, algo que parecía casi diversión. ¿Qué estás tramando? Elisa, necesito un vestido de cuello alto, el más formal que tengamos. La doncella fue al armario y regresó con un vestido de terciopelo verde oscuro con un cuello ornamentado. Mientras ayudaba a Ariel a vestirse, sus ojos estudiaban a su señora con curiosidad. «Mi señora», dijo Elisa vacilante. «Menos mal que desististe de huir. Si tu padre se hubiera enterado...» Ariel tocó la marca oculta bajo el cuello, sintiendo el calor que latía allí. «No me rendí, Elisa. Solo encontré otra salida». La criada frunció el ceño, confundida, pero no le hizo preguntas. El gran salón estaba abarrotado cuando Ariel llegó. Se había convocado a nobles de todo valor, vestidos con sus mejores galas, todos susurrando con curiosidad. El aire estaba cargado de tensión y expectación. Lord Bartholomew estaba allí, con su corpulento cuerpo envuelto en costosas sedas. Cuando sus ojos encontraron a Ariel, sonrió. Una sonrisa posesiva que le revolvió el estómago. En 3 días se suponía que sería suya, pero ya no. Thomas también estaba allí, vestido como un sirviente, entre los demás trabajadores del castillo. Cuando sus miradas se cruzaron, él le guiñó un ojo, un gesto cómplice que dejaba claro que seguía pensando que ella era una tonta enamorada. La ira de Ariel ardió fría en su pecho. Él enfrentará el juicio. Lord Cedric, su padre, estaba en el centro del salón, visiblemente inquieto. Se ajustó la ropa, comprobó las posiciones y gritó órdenes a los sirvientes. El sudor brillaba en su frente a pesar del frío de la mañana. ¿Quién podía ponerlo tan nervioso? Ariel llamó a su padre, haciéndole señas para que se acercara. «Estás presentable». «Bien». El rey Archer de Thornhaven nos honra con su presencia para unas negociaciones territoriales cruciales. Te comportarás con la máxima dignidad, ¿entendido? Ariel asintió. Su padre era Lord Cedric de Valore, un gobernante poderoso pero no un rey, y estaba a punto de negociar con uno de los reyes más poderosos de las tierras de los hombres lobo. No era de extrañar que estuviera nervioso. «Sí, padre, quédate ahí», señaló un espacio entre los demás nobles. «Y no hables a menos que te dirijan la palabra directamente». Ariel obedeció y ocupó el lugar que le indicaron. A través del vínculo, sintió que una presencia se acercaba. Archer ahora estaba cerca, muy cerca. Su corazón se aceleró. ¿Está entre el séquito? Oculto, observando. Los minutos se alargaban. En la sala reinaba un silencio tenso. Todos esperaban. Y entonces sucedió. Ariel se movió ligeramente, ajustando su postura, y el cuello de su vestido se deslizó. Una criada mayor que estaba cerca lo vio primero. Abrió mucho los ojos. «Mi señora», susurró con urgencia, acercándose al cuello de Ariel. «Su cuello está bien». Ariel intentó retroceder, pero la criada ya estaba enderezando la tela y lo vio. La marca era inconfundible, profunda, reciente. La criada dio un grito ahogado, un sonido demasiado fuerte en el silencioso salón. Lord Cedric interrumpió su conversación con un noble y se volvió bruscamente. «¿Qué pasa?» La criada se había puesto pálida, abriendo y cerrando la boca. «Finalmente, mi señor, su hija, tiene una marca». El hielo inundó las venas de Ariel. Todo el salón pareció congelarse, las conversaciones se apagaron y todos se volvieron para mirar.
Lord Cedric cruzó la distancia con pasos furiosos, agarró a Ariel por el hombro y le bajó el cuello sin ceremonias. La marca quedó al descubierto para que todos la vieran. Perfecta, reciente, inconfundible. Una mordedura de reclamación colocada exactamente donde exigía la tradición de los hombres lobo. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Lord Cedric estalló. ¿Qué es esto? Su voz retumbó, furiosa e incrédula. Ariel, ¿qué has hecho? Ella levantó la barbilla, negándose a encogerse, incluso cuando todas las miradas se posaron en ella. Tomé el control de mi propio destino. ¿Control? Su rostro se puso rojo. Estás marcada. Marcada por un vínculo de reclamación. ¿Quién? ¿Quién se atrevió a tocarte sin mi permiso? Nadie me tocó sin mi permiso. Ariel respondió con voz firme. Yo consentí plenamente y a sabiendas. Yo elegí esto. Lord Bartholomew había dado un paso adelante, con el rostro desencajado. Está arruinada. Nuestro contrato queda anulado. Esa era la intención, dijo Ariel, mirándolo directamente a los ojos. Preferiría cualquier cosa antes que pertenecer a ti. La bofetada fue rápida. La mano de su padre le golpeó la mejilla con tanta fuerza que le hizo girar la cabeza hacia un lado. El dolor fue agudo y ardiente, extendiéndose por su piel y dejando una marca roja inmediata. «Lo has arruinado todo», gritaba su padre. «Años de negociaciones, de planificación, y lo destruyes todo por una fantasía ridícula. ¿Quién fue? Dime quién fue para que pueda matarlo y acabar con esta farsa». Ariel volvió la cabeza y se tocó la mejilla ardiente. A través del vínculo, sintió que algo cambiaba violentamente, como una ola de furia absoluta que detonaba en algún lugar lejano. Archer lo sintió. Sintió mi dolor. «No le pondrás las manos encima», dijo ella, con voz baja, pero llena de certeza. «Y él no es un hombre lobo cualquiera». «¿Entonces quién?», exigió saber Lord Bartholomew. «¿Qué atrevido sirviente ha tenido la osadía de hacerlo?». La puerta del gran salón se abrió de golpe y el mundo de Ariel cambió por completo. Archer entró y ahora no había nada sencillo en él. Llevaba atuendo real, telas negras y doradas que gritaban poder y linaje, una capa que fluía detrás de él como alas. Su cabello rubio estaba parcialmente recogido, revelando un rostro que era a la vez devastadoramente hermoso y absolutamente implacable. Y sus ojos, esos ojos ámbar que la habían mirado con gentileza, ahora ardían con fuego dorado, una furia apenas contenida que brotaba de él en oleadas que hacían que todos los hombres lobo del salón retrocedieran instintivamente. No, no puede ser, pero lo era. Marcus entró a su lado vestido con los colores de Thornhaven, y detrás de ellos venía un séquito de guardias reales, cada uno con armas y escudos. Todo el salón se sumió en una profunda reverencia. Los nobles se inclinaron, los sirvientes se arrodillaron y el caos anterior se convirtió en un silencio absoluto. Lord Cedric palideció mortalmente y cayó de rodillas tan rápido que casi tropieza. Majestad, no tenía ni idea de que su majestad... Estábamos esperándole, pero Archer no le miró. No miró a nadie. Sus ojos se posaron directamente en Ariel, y la intensidad de esa mirada la golpeó como un rayo. Cruzó el salón con pasos mesurados, cada movimiento cargado de autoridad y furia apenas contenida. Los nobles se apartaron de su camino sin pensar, impulsados por el instinto de supervivencia. Ariel se quedó paralizada, incapaz de moverse, mientras la verdad la golpeaba como un maremoto. El hombre al que le ofrecí oro. El hombre al que le propuse matrimonio como si necesitara mi fortuna. El desconocido de la calle que aceptó mi desesperada oferta. Era el rey Archer de Thornhaven. La humillación la quemaba, mezclada con la conmoción. Él lo sabía todo desde el principio, sabía exactamente quién era. Pero a través del vínculo, esa conexión que ahora tenía un sentido terrible, ella sintió su respuesta. No era burla, sino furia por su dolor, satisfacción por haberse revelado por fin y algo más profundo. Mío. Alguien ha tocado lo que es mío. Archer se detuvo justo delante de ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo,
el poder que irradiaba. Y entonces, con una delicadeza que chocaba violentamente con la furia que latía a través del vínculo, levantó la mano y le tocó la mejilla, donde aún se veía la marca roja de la bofetada. Sus dedos eran suaves, pero ella sintió en ellos el temblor de una rabia contenida. ¿Quién? Su voz sonó grave y peligrosa, resonando en el silencioso salón. Se atrevió a hacerte daño. Lord Cedric, aún de rodillas, palideció aún más. Todo el salón pareció contener la respiración. Nadie respondió. El miedo se palpaba en el aire. Archer no apartó los ojos de Ariel, pero su siguiente pregunta fue dirigida a la sala. Pregunté, ¿quién se atrevió a ponerle las manos encima? El silencio se prolongó, pesado y sofocante. Finalmente, una voz se alzó desde el suelo. Lord Cedric, Majestad, no sabía que ella era de su Majestad. Archer se giró lentamente y clavó la mirada en Lord Cedric, que estaba de rodillas. Tú. No era una pregunta, era una acusación. Tú la golpeaste. No lo sabía. Lord Cedric tartamudeó. Mi hija, ella, se marcó sin permiso. Arruinó años de planificación. No sabía que era su majestad quien... Ah, la palabra fue gélida. Entonces, ¿habrías tenido permiso para golpearla si no fuera mi compañera? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Lord Cedric abrió la boca, pero la volvió a cerrar, incapaz de responder. Archer se volvió hacia Ariel y con un movimiento deliberado le apartó el cuello de la camisa, dejando al descubierto la marca para que todos la vieran claramente. «Lleva mi marca», dijo Archer, con voz que resonó en el salón con absoluta autoridad. «Es mi compañera, mi reina, y tú...» Volvió a mirar a Lord Cedric. «Acabas de cometer el error de hacerle daño». El salón estalló en exclamaciones de sorpresa. «Reina». La había llamado reina. En medio del caos, Ariel oyó susurros. La compañera del rey será la reina de Thornhaven. El rey Archer nunca había elegido antes. Lord Cedric temblaba visiblemente. «Majestad, le pido perdón». No sabía que era su hija. Archer lo interrumpió con voz firme. «Ya no es suya para mandar o castigar. Está bajo mi protección, y tanto si estoy presente como si no. Cualquiera que la toque sin su consentimiento tendrá que responder ante mí personalmente». La amenaza flotaba en el aire, clara y letal. Archer miró a Lord Bartholomew, que temblaba cerca del estrado. «En cuanto a usted y su ridículo contrato, queda anulado. El vínculo de reclamación anula cualquier acuerdo humano. Le sugiero que olvide cualquier reclamación que creyera tener sobre ella». Bartholomew negó con la cabeza frenéticamente. «No, Majestad. No tengo ninguna reclamación. Le pido perdón. Fuera, fuera de mi vista». Bartholomew prácticamente huyó de la sala, con su dignidad hecha trizas. Archer se volvió hacia Ariel, y cuando habló, su voz se suavizó, solo para ella. «¿Estás bien?» Era la misma pregunta que la noche anterior, la misma gentileza imposible bajo toda esa furia. «Yo...» Ariel se detuvo, buscando las palabras entre la tormenta de emociones. «Todo este tiempo, tú eres el rey. Siempre fuiste el rey». «Sí», admitió simplemente. «Siempre lo fui. Te ofrecí oro», susurró ella, con la vergüenza abrazándola. «Le propuse matrimonio al rey más rico de las tierras como si lo necesitara, como si un puñado de monedas significara algo para usted. Y yo acepté». Archer respondió con voz baja pero firme. «Porque usted me eligió sin saber lo que conllevaba ese título. Fue lo suficientemente valiente como para tomar el control de su destino, para hacer una propuesta desesperada, pero honesta, y eso importa más que cualquier corona». A través del vínculo ella sintió su absoluta sinceridad. No había burla, solo un profundo respeto y algo más, algo feroz y posesivo que la hacía sentir segura como nunca antes. «Ven», dijo Archer, tendiéndole la mano. «Tienes que salir de este salón, y yo tengo que alejarme de tu padre antes de que se me acabe la paciencia por completo». La amenaza velada era inconfundible. Ariel miró la mano que le ofrecían, miró el salón lleno de ojos atónitos, miró a su padre, todavía de rodillas, visiblemente aterrorizado,
y puso su mano en la de él. Archer entrelazó sus dedos, con firmeza y calidez, y luego se volvió hacia el salón. Las negociaciones territoriales se pospondrán, declaró con una autoridad que no admitía réplica. Mi doncella y yo tenemos asuntos que resolver. Marcus se quedará para las discusiones preliminares con Lord Cedric. Volveré cuando esté lista. Marcus inclinó la cabeza, aunque sus ojos aún reflejaban sorpresa por todo lo que había presenciado. Como usted ordene, Majestad. Archer guió a Ariel fuera de la sala, con los dedos entrelazados con los de ella, su presencia firme y protectora a través del vínculo. Y cuando las puertas se cerraron detrás de ellos, Ariel oyó cómo la sala estallaba en una conversación frenética. Voces conmocionadas que intentaban procesar lo imposible que acababan de presenciar. Pero ya no importaba, porque por primera vez en su vida, no estaba sola. El rey más poderoso de las tierras, el hombre al que había ofrecido oro sin saberlo, el alfa al que había propuesto matrimonio en su desesperación, había decidido defenderla ante todos. La había elegido a ella. Ariel se detuvo en el pasillo y soltó su mano. Ella lo condujo por los pasillos. Los sirvientes pasaban junto a ellos y se detenían para hacer una profunda reverencia al verlos, pero ninguno se atrevía a interrumpirlos. Por fin llegaron a las habitaciones de invitados más lujosas, las reservadas para los visitantes de mayor importancia. Ariel abrió la puerta y entró primero, y Archer la siguió. El silencio que se produjo cuando se cerró la puerta era denso, pesado. Durante largos segundos, ninguno de los dos habló. Simplemente se quedaron allí, con el peso de todo lo que había sucedido presionando el aire entre ellos. Entonces Ariel se volvió y dijo exactamente lo que estaba pensando. Te estabas riendo de mí. No era una pregunta, era una acusación. Archer la miró a los ojos, pero no lo negó de inmediato. No, no. Ella dio un paso hacia él. Sabías quién eras. Sabías que le estaba ofreciendo oro al hombre más rico de la tierra. Y sonreíste. Vi esa sonrisa. No era burla. Entonces, ¿qué era? Su voz se elevó ligeramente. Diversión. Lástima por la noble desesperada que no sabía con quién estaba hablando. Era alivio, dijo Archer, y había algo en su voz que la hizo detenerse. Parpadeó. ¿Qué? Él respiró lentamente, luego se acercó, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver cada detalle de su expresión. Y entonces una mujer se me echa encima en una calle oscura. Está llorando, destrozada, y me hace una propuesta. Sonrió, pero había algo profundo en sus ojos. Una propuesta terrible, debería decir. Completamente impropia, desesperada, sin formalidades ni juegos políticos. Hizo una pausa. Algo sagrado pesaba en su voz. Y esa mujer era mi compañera elegida por la diosa de la luna. Algo tan raro que nunca pensé que tendría la suerte de tenerlo. Y ella me ofrecía oro, me proponía matrimonio sin saber que el destino ya nos había unido. Ariel no podía respirar. La ironía era casi perfecta. Archer continuó en voz baja. Mi pareja, elegida por los dioses, intentando comprarme con tesoros mortales, como si necesitara oro cuando había encontrado algo infinitamente más precioso. Ella cerró la boca. No intentabas impresionarme, no estabas calculando ventajas políticas. Solo estabas siendo honesto sobre lo que necesitabas y ofreciendo lo que tenías a cambio. Como una transacción entre dos personas, no entre títulos. Así que sí, sonreí. No porque me estuviera riendo de ti, sino porque, por primera vez en años, alguien me veía como un hombre que podía ayudar, no como un rey que debía hacerlo. Ariel asimiló eso y su ira comenzó a flaquear. Pero aún así me dejaste hacerlo, sabiéndolo. Sí, admitió sin dudar, porque si te lo hubiera dicho en ese momento, todo habría cambiado. No habrías hecho esa propuesta. Habrías pensado en la política, en las implicaciones, en si te estaba poniendo a prueba de alguna manera. Habrías dejado de ser sincera y habrías empezado a ser cautelosa, dio un paso más hacia ella. Y yo quería ese momento en el que alguien me eligiera sin saber lo que eso conllevaba, en el que la elección fuera solo por mí.
Levantó las manos y se detuvo justo antes de tocarle la cara, esperando su permiso. Ariel dudó y luego asintió ligeramente. Sus dedos le tocaron las mejillas con suavidad. «Estás enfadada conmigo. Tienes todo el derecho a estarlo». «Lo estoy», confirmó ella. «Y sin embargo, viniste aquí conmigo. Sigues aquí. No sé por qué. Creo que es por ese cabello brillante e hipnotizante. ¿Qué pasa ahora?» Archer sonrió levemente. «Dímelo tú. Ayer me hiciste una propuesta. Yo la acepté, formamos un vínculo que no se puede deshacer, y ahora hizo una pausa. Ahora tienes que decidir si puedes perdonarme por ocultarte la verdad, si puedes confiar en mí aún sabiendo que cometí ese error. ¿Y si no puedo?», preguntó ella, poniéndolo a prueba. Algo doloroso cruzó por sus ojos. «Entonces encontraremos la manera de superarlo. Porque el vínculo es permanente, Ariel. Tú eres mi compañera, mi reina, estés enfadada conmigo o no. Pero preferiría que fuera algo más que una obligación». Ariel respiró hondo y asintió. «Entonces, empezaremos de nuevo de alguna manera». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Si tú quieres». Ella extendió la mano formalmente. «Lady Ariel de Valamore, futura reina de Thornhaven». Al parecer, Archer tomó su mano, pero en lugar de estrechársela, se la llevó a los labios y le besó los dedos con delicadeza. «Ray Archer de Thornhaven, tu compañera y, en ocasiones, idiota». A pesar de todo, Ariel se rió, un pequeño sonido de sorpresa que se le escapó antes de poder evitarlo. «En ocasiones», arqueó una ceja. «Intento ser optimista», dijo él, y ahora había verdadero humor en sus ojos. Y entonces, porque no pudo resistirse, porque el vínculo latía con algo cálido y real entre ellos, porque él la miraba como si fuera lo más precioso que había visto jamás, Ariel se inclinó y lo besó. Al principio fue vacilante, solo un suave roce, una pregunta, una prueba, pero Archer respondió inmediatamente. Un sonido grave escapó de su garganta cuando una de sus manos se deslizó hacia la parte posterior de la cabeza de ella, entrelazando los dedos en su cabello. La otra se dirigió a su espalda, acercándola con una urgencia que le robó el aliento. El beso se intensificó rápidamente, convirtiéndose en algo más intenso, más necesario. Ariel jadeó contra sus labios y Archer aprovechó la oportunidad, inclinando la cabeza, cambiando el ángulo, profundizando aún más. Ahora ya no era suave, era hambre, necesidad, todo lo que había reprimido desde la noche anterior finalmente liberado. Su mano en su cabello se tensó ligeramente, manteniéndola exactamente donde él quería, controlando el ángulo, la profundidad. La otra se deslizó por su espalda, los dedos presionando a través del terciopelo de su vestido, sintiendo cada curva, acercándola tanto que no quedaba espacio entre sus cuerpos. Ariel sintió que sus piernas se debilitaban, pero Archer la mantuvo firme, fuerte, inamovible. Ella levantó las manos hasta su pecho, sintiendo los músculos sólidos bajo la tela, y luego las deslizó hasta su cuello, hundiendo los dedos en su cabello, atrayéndolo más cerca, más profundo, exigiendo más. Archer gimió contra su boca, un sonido grave y primitivo que la hizo vibrar, y de repente se pusieron en movimiento. Él la guió hacia atrás hasta que sus hombros tocaron la pared, y luego la presionó contra ella, con su cuerpo sólido y cálido borrando cualquier espacio entre ellos. Una mano permaneció en su cabello, manteniendo su cabeza exactamente en el ángulo que él quería. La otra se deslizó por la curva de su cintura, su cadera, con los dedos presionando con una posesividad que debería haberla asustado, pero que solo la hizo derretirse. El beso fue devastador, profundo y apasionado, robándole el aire de los pulmones y reemplazándolo con fuego líquido. Su boca se movió contra la de ella con una urgencia desesperada. Su lengua exploraba, reclamaba, la marcaba de formas que no dejaban cicatrices visibles, pero que ella sentiría para siempre. Ariel no podía pensar, no podía respirar, solo podía sentir, su calor envolviéndola por completo, la fuerza de sus manos, su sabor en su lengua. Algo salvaje y oscuro que la hacía querer más, siempre más.
Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con las frentes juntas, los corazones latiendo al unísono a través del vínculo. «Ariel», susurró Archer, con la voz completamente arruinada. Ella abrió los ojos lentamente y se encontró con los suyos. El ámbar se oscureció, ardiendo con un deseo que le hizo contraer el estómago. «Sigo enfadada contigo», susurró, pero las palabras no tenían fuerza real. Archer sonrió, lenta, peligrosa, prometiendo cosas que hacían que su corazón se acelerara. «Puedo vivir con eso». La besó de nuevo, esta vez con más suavidad, pero no con menos intensidad. Y a través del vínculo, Ariel lo sintió todo. Su deseo, pero también protección, posesividad, orgullo por ella y algo más profundo que aún no estaba preparada para nombrar. Cuando se separaron de nuevo, Archer apoyó la frente contra la de ella, con los dedos aún entrelazados en su cabello. Ariel cerró los ojos, sintiendo el vínculo latir entre ellos, esa conexión que iba mucho más allá de lo que ella había entendido inicialmente. ¿Cómo no lo vi? La verdad la golpeó con repentina claridad. Aquella noche en la calle oscura, cuando él la abrazó por primera vez, el reconocimiento había estado allí, primitivo, compañero absoluto. Pero ella estaba tan consumida por la traición de Thomas, tan cegada por el dolor, tan destrozada por el amor que había dado al hombre equivocado, que no pudo sentirlo. No pudo oír lo que gritaban sus instintos. Había ofrecido oro a su compañero predestinado sin reconocerlo. Y ahora, con su corazón empezando a sanar, con el dolor de Thomas convirtiéndose en un recuerdo lejano en lugar de una herida abierta, ahora lo sentía con total claridad. Este vínculo no era solo el vínculo de reclamación que ella había pedido. Era el vínculo de pareja, el reconocimiento que debería haber ocurrido al primer contacto, pero que su corazón roto no pudo procesar. Él lo sabía, se dio cuenta con absoluta certeza a través de la conexión. Lo había sentido desde el principio. Y aún así esperó, dejar que se curara, dejar que lo eligiera sin el peso de saber que el destino ya los había unido. «Eres mía», dijo en voz baja. Y no era una pregunta, era una declaración, una promesa, un voto. «Y yo soy tuya, no importa lo enfadado que estés, eso no cambia». No, Ariel asintió suavemente, sintiendo la verdad de ello a través del vínculo. «No cambia». Archer se apartó ligeramente, aunque su mano aún sostenía su cintura. «Hay algo que tengo que hacer», dijo, y algo en su tono hizo que Ariel se enderezara. «¿Qué, Thomas?», dijo Archer, pronunciando el nombre como un gruñido sordo. «Sigue en el castillo y tiene que responder por lo que hizo». El nombre cayó entre ellos como una piedra lanzada al agua tranquila, creando ondas que se extendían hacia afuera. Ariel sintió que algo frío la atravesaba. Casi lo había olvidado, perdida en los últimos minutos. «¿Qué vas a hacer? ¿Un juicio público?» Sus ojos se endurecieron. «Quiero que todos vean que traicionarte tiene consecuencias, que planear hacerte daño tiene un precio». Hizo una pausa, estudiando su rostro. «Pero solo si tú quieres. La elección es tuya». A través del vínculo, Ariel sintió su furia, controlada pero absoluta, y también sintió el respeto, la forma en que esperaba su decisión. «Quiero estar allí», dijo ella con voz firme. «Quiero verlo responder por ello. Quiero mirarlo a los ojos y no sentir nada. Ni amor, ni dolor». El orgullo se reflejó en los ojos de Archer. «Entonces eso es lo que haremos». Se alejó, se dirigió a la puerta y la abrió. Marcus estaba al otro lado, como si hubiera estado esperando. «Sumen el vestíbulo», ordenó Archer. «Todos los nobles, todos los sirvientes que deseen presenciarlo. Habrá un juicio en 1 hora. Thomas, hijo de William, el herrero, debe ser arrestado inmediatamente por traición, conspiración para cometer robo y planear el abandono de una mujer noble». «Ya está detenido, mi señor», dijo Marcus. Y Ariel miró a Archer con sorpresa. Él se volvió hacia ella. «Ordené su arresto en el momento en que entré en el castillo y sentí tu dolor a través del vínculo. Antes incluso de llegar al salón, ordené que encontraran al hombre que planeaba traicionarla». Sus ojos se endurecieron. 1 hora más tarde, el gran salón estaba lleno de nuevo.
Pero esta vez era diferente. La convocatoria había sido amplia, no solo para los nobles, sino para cualquiera que deseara presenciarlo. Sirvientes, guardias, aldeanos del pueblo. El salón estaba abarrotado, la gente se apretujaba para ver. La noticia se había difundido rápidamente. El rey Archer celebraría un juicio. Su compañera, la futura reina, estaría presente, y el acusado era Thomas, el hijo del herrero, a quien muchos conocían. Ariel entró de la mano de Archer, y esta vez no había vergüenza en sus pasos. Con la cabeza alta y los hombros hacia atrás, la marca se veía claramente. Se habían colocado dos tronos, uno para el rey y otro para ella, para la reina. Archer la ayudó a sentarse primero, un gesto deliberado que no pasó desapercibido para la multitud, y luego tomó su lugar a su lado. Cuando sus manos se encontraron en el reposabrazos entre los tronos, entrelazando los dedos con naturalidad, el mensaje fue claro. Marcus dio un paso adelante y su voz resonó en la sala. Nos hemos reunido para el juicio de Thomas, hijo de William, herrero de Valamor. Se le acusa de traición contra una mujer noble, conspiración para robar propiedades y planificación de abandono en circunstancias peligrosas. Un murmullo recorrió la multitud. Los cargos son graves, continuó Marcus. Y como este delito involucra a Lady Ariel de Valamor, compañera de Su Majestad el Rey Archer de Thornhaven, este juicio se llevará a cabo bajo las leyes de Thornhaven, con Su Majestad presidiendo. Hizo una pausa, dejando que la espera calara. Traigan al prisionero. Las puertas se abrieron. Entraron los guardias, arrastrando a Thomas entre ellos. Parecía más pequeño, confundido. Sus ojos recorrieron la sala, tan llena, con tanta gente mirando, hasta que se posaron en Ariel, y ella vio el momento exacto en que él lo comprendió. La noble a la que había planeado robar estaba sentada en un trono junto al rey, con una clara marca de reclamo en el cuello como reina. El terror se apoderó de su rostro, vaciándolo de todo color. Archer se levantó y la sala quedó en silencio al instante. Thomas, hijo de William, su voz resonó con absoluta autoridad. Estás acusado de graves delitos contra Lady Ariel de Valamor, mi prometida. ¿Cómo te declaras? Thomas abrió y cerró la boca. Por fin. No sabía que era usted, Majestad. Responde a la pregunta, ordenó Marcus con firmeza. ¿Culpable o inocente de los delitos presentados? No lo sabía, gritó Thomas con voz teñida de desesperación. ¿Cómo podía saber que ella era la reina? Así que admites los hechos, dijo Archer con gélida calma. Pero alegas ignorancia sobre la identidad de la víctima como defensa. Se produjo un tenso silencio. Te lo preguntaré más claramente, dijo Archer. ¿Planeaste engañar a Lady Ariel? ¿Planeaste quedarte con su oro bajo falsos pretextos? ¿Planeaste abandonarla en un lugar peligroso? ¿Sí o no? Thomas miró a su alrededor desesperadamente. No encontró compasión en ningún rostro. Sí, susurró finalmente. Pero ella quería huir, me pidió ayuda. Voy a llamar al testigo, ordenó Archer, interrumpiéndole. Marcus hizo una señal y trajeron al hombre. Tú, Archer señaló al sirviente. Cuéntale a la sala lo que oíste. El hombre, nervioso pero decidido, habló con voz cada vez más firme. Trabajo en la taberna, Majestad. Anoche, escuché a Thomas y a otros dos hombres en una mesa. Estaban bebiendo y riendo. Thomas dijo que una mujer noble estaba tan desesperada que le iba a dar todo su oro. Dijo que tenía una fortuna. La sala murmuró sorprendida. Dijo que fingiría ayudarla a escapar. El sirviente continuó. Dijo que cogería el dinero, la llevaría lejos con los otros dos hombres como guardias y, una vez que estuvieran lo suficientemente lejos, le quitarían todo y la dejarían sola. Dividirían el oro en 3 partes. Mentiras, gritó Thomas. Silencio, silencio absoluto. Archer regresó a su trono, de pie junto a Ariel, con la mano posada sobre su hombro. Pero hay una voz que importa más que ninguna otra, la de la víctima. La miró. Lady Ariel, futura reina de Thornhaven, el crimen fue contra usted. ¿Cuál es su veredicto? Toda la sala se volvió. Ariel se levantó lentamente, sintiendo el peso de la situación.
Pero a través del vínculo sintió el apoyo de Archer. Bajó los escalones y se acercó a Thomas. Y sintió lástima, solo lástima. Me llamaste tonta, dijo, con voz clara. Y tal vez fui tonta por confiar, tonta por creer que lo que sentíamos era real. Se detuvo frente a él, pero aprendí algo. Ser lo suficientemente valiente como para confiar, para tener esperanza. Eso no es debilidad, es fuerza. Porque incluso después de que me traicionaras, seguí teniendo el valor de intentarlo de nuevo. Su voz se hizo más fuerte. Le hice una propuesta desesperada a un desconocido. Le ofrecí todo sin garantías. Y ese desconocido me vio, no como una tonta, no como una oportunidad, sino como alguien a quien valía la pena elegir. Thomas abrió la boca, pero ella le interrumpió. Así que sí, estoy de acuerdo con cualquier sentencia que proponga Su Majestad, porque usted tuvo la oportunidad de elegir la bondad, la lealtad, tal vez incluso el amor verdadero. Y eligió la codicia, eligió la crueldad, se dio la vuelta y regresó con pasos firmes. Y ahora vivirá con las consecuencias. La sala estalló en aplausos. Archer le tomó la mano cuando ella llegó al trono, con orgullo absoluto en sus ojos. La sentencia, declaró Archer, es el destierro permanente de todas las tierras de hombres lobo bajo la jurisdicción de Thornhaven y sus aliados. Serás marcado como traidor. Se te confiscarán todas tus propiedades y tienes hasta la puesta de sol de mañana para abandonar estas tierras. Si te encuentran después, serás encarcelado inmediatamente. Thomas palideció. No, por favor, tengo familia. Deberías haber pensado en eso antes, dijo Archer con frialdad. Guardias, llévenselo. Thomas fue arrastrado fuera, ignorando sus súplicas. Y cuando se cerraron las puertas, Ariel sintió que algo finalmente se aflojaba. Se había acabado. Archer se volvió hacia la sala. Que este juicio sirva de recordatorio. La traición tiene consecuencias, y aquellos que dañan a los vulnerables responderán por ello. Hizo una pausa. Se levanta la sesión. Después de que la sala se vaciara, Ariel permaneció sentada en el trono, procesando todo lo sucedido. Thomas había sido desterrado. Bartholomew había huido y ella era libre. Esa tarde, Ariel mandó llamar a su padre. Cuando él llegó a las cámaras, la cautela se apoderó de él. Parecía más pequeño, más viejo. Ariel, siéntate, le interrumpió ella señalando una silla. Él obedeció y eso lo decía todo. Lord Cedric no obedecía a nadie, pero ahora la obedecía a ella. Ariel permaneció de pie, una posición de poder que no era casual. «Me vendiste», dijo, con voz tranquila pero cargada de cruda verdad. Como si fuera ganado, mercancía, algo que se podía intercambiar al mejor postor. Él abrió la boca. Ella levantó una mano, silenciándolo. «No, tú escucharás. Por primera vez en mi vida, escucharás de verdad». Respiró hondo y convirtió años de dolor en palabras precisas. «Me criaste para que fuera una herramienta, para servir a tus ambiciones, para fortalecer alianzas que te beneficiaran. Y cuando dejé de servir a tus propósitos como tú querías, me vendiste al hombre más vil que pudiste encontrar». Lord Cedric se encogió en su silla. Pero Ariel continuó, y ahora había fuerza en su voz. «Sobreviví. No gracias a ti. A pesar de ti, encontré mi propio valor. Tomé mis propias decisiones y construí mi propio camino hacia la libertad». Se acercó a la mesa y cogió un documento que Marcus había preparado esa mañana. Lo colocó delante de su padre. «Esta es una renuncia oficial. Valamor renuncia a cualquier derecho sobre mí, a cualquier autoridad, a cualquier derecho a interferir en mi vida». Él miró el documento y luego a ella. «Y esta cláusula», señaló Ariel, «especifica que cualquier intento de interferir, cualquier intento de utilizar mi nombre para obtener beneficios políticos, cualquier intento de controlarme a través de Thornhaven dará lugar a la ruptura inmediata de las relaciones comerciales y las alianzas». Marcus dejó muy claro que Thornhaven apoyará esto plenamente. Lord Cedric tomó el documento con manos visiblemente temblorosas. Lo leyó una vez, 2 veces. «Me se estás cortando por completo», dijo con voz temblorosa. «No», corrigió Ariel. «Me le estoy liberando. Hay una diferencia. Si firmas esto, si respetas mis límites, tal vez
Tal vez algún día podamos tener algún tipo de relación, pero será en mis términos, no en los tuyos. Un pesado silencio llenó la habitación. Lord Cedric miró el documento, luego a la hija que apenas reconocía. La chica obediente había desaparecido. En su lugar había una mujer que inspiraba respeto. Una reina. Yo, comenzó, con la voz quebrada. Ariel, lo siento. Ella esperó, sin ayudarlo, sin ablandarse. No solo por venderte, continuó, con dificultad para articular las palabras. Aunque también lo lamento, sino por no verte nunca, por no preguntarte nunca qué querías, por pasar toda tu vida tratándote como una pieza en un tablero, en lugar de como mi hija. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Real, no manipuladora. Hice lo que mi padre me hizo a mí, lo que se le hizo a generaciones de nuestra familia, y nunca me detuve a preguntarme si estaba mal, si te estaba haciendo daño. Simplemente seguí el patrón. Se secó los ojos con brusquedad, con las manos aún temblorosas. Te merecías algo mejor. Te merecías un padre que te protegiera, no uno que te vendiera. Y yo fallé por completo. Ariel sintió que algo se le apretaba en el pecho. No era un perdón total, pero era algo, un comienzo tal vez. No sé si puedo perdonarte, dijo ella con sinceridad. Ahora no, quizás nunca del todo. Lo que hiciste dejó cicatrices. Lo sé, susurró él. Pero, continuó ella, tampoco voy a cargar con este peso para siempre. No dejaré que lo que hiciste defina quién soy. Señaló el documento. Fírmalo y déjame seguir adelante. Lord Cedric tomó la pluma. Le temblaban tanto las manos que casi derrama la tinta, pero firmó. Cada letra estaba cuidadosamente formada, como si no solo estuviera firmando un documento, sino el final de una era. Cuando terminó, Ariel tomó el papel, comprobó la firma y lo dobló con cuidado. Gracias, dijo simplemente. Él la miró sorprendido. Por firmar, por disculparte, aunque sea demasiado tarde, por verme por fin. Se acercó y por primera vez en años le tocó el hombro. Brevemente, pero de verdad. Ya no te debo obediencia, dijo en voz baja, pero te devuelvo tu humanidad. Eres mi padre. Eso no cambia. Pero lo que somos el uno para el otro dependerá de ti, de las decisiones que tomes a partir de ahora. Se alejó dirigiéndose hacia la puerta. Adiós, padre. No fue hasta luego. No fue hablaremos pronto. Fue un adiós. Definitivo. Lord Cedric permaneció sentado, viendo cómo se marchaba su hija, y por primera vez en décadas lloró. Ariel encontró a Archer en el patio a la mañana siguiente, esperando junto al carruaje. Eliza estaba dentro, nerviosa pero emocionada. Los guardias estaban en sus puestos, los caballos listos, todo esperando solo por ella. Archer estudió su rostro mientras se acercaba, viendo algo diferente en él. ¿Cómo ha ido? Necesario, respondió ella simplemente. Él asintió, comprendiendo a través del vínculo. Luego le tendió la mano. ¿Lista? Ariel miró hacia atrás, al castillo, por última vez, a las torres donde había crecido, a las ventanas de sus aposentos, al gran salón donde había sido golpeada, humillada y luego defendida. Y no sintió nada, ni nostalgia, ni arrepentimiento, ni dolor, solo paz. Me fui hace mucho tiempo, dijo, tomando su mano. Archer sonrió, esa sonrisa que transformaba su rostro, y la ayudó a subir al carruaje. Montó su caballo junto a él. Marcus dio la señal y la procesión comenzó a moverse. Ariel no miró atrás. No había motivo para hacerlo. Su pasado estaba sellado, firmado y entregado. Su padre tenía su disculpa y sus límites. Thomas había sido desterrado. Bartholomew había huido, y ella era libre. A través de la ventana observó a Archer cabalgando, con su cabello rubio brillando bajo el sol naciente, su postura segura, sus ojos ámbar mirando de vez en cuando hacia el carruaje, como si necesitara asegurarse de que ella seguía allí. Mi compañero, mi rey, mi elegido. Y por primera vez en su vida, Achiel no huía de nada. Corría hacia algo, hacia Thornhaven, hacia su nuevo reino, hacia una vida que sería suya. ¿En qué piensas, mi señora?
Preguntó Elisa tímidamente desde el otro lado del carruaje. Ariel sonrió y se tocó la marca en el cuello, que aún latía con calor. En el futuro, respondió. Solo en el futuro. Y mientras el carruaje avanzaba, dejando atrás Bolmore para siempre, Ariel cerró los ojos y dejó que el vínculo la envolviera. A través de él sintió a Archer, su satisfacción, su alegría, su feroz orgullo por ella, y algo más profundo, algo que empezaba a parecer peligrosamente parecido. Más tarde, pensó, sonriendo, lo exploraremos más tarde. Por ahora bastaba con ser libre, bastaba con haber elegido.